¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Continuamos con los videos para el desarrollo de este tema de Power BI en inteligencia de negocios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre medidas que ya lo hemos visto en los videos anteriores. Vamos a ver cómo podemos crear escenarios con Power BI, ver la forma o diversas formas que tiene para filtrar y para jerarquizar, y de esa manera también aprovechamos para ver cómo nos enfocamos y podemos exportar la data que se encuentra. Muy bien, vamos a empezar en primer lugar viendo sobre visualizaciones y exportación de datos. Básicamente, cuando nosotros tenemos una visualización, la podemos tener en el lienzo, ¿correcto? Pero en algún momento queremos enfocarnos solo en ella. Entonces aquí ustedes deben buscar en este icono que dice modo de enfoque. Cuando ustedes den clic en el modo de enfoque, cualquiera de las visualizaciones, van a lograr que esta visualización coja toda la pantalla, ¿no? Y cuando ya coge toda la pantalla, nosotros podemos concentrarnos solo en esa visualización. Luego regresamos, lo vamos a ver en la práctica, regresamos al lienzo normal. O sea, enfocarse es, en todo caso, exponer en primera instancia, ¿no?, en toda la pantalla, la visualización que queremos exponerla. También cuando estamos ya en el modo de enfoque podemos hacer que los datos se muestren, ¿no? Estos datos se muestran referidos precisamente a la visualización que estamos mostrando. Si estamos mostrando una tabla, obvio, ya no va a tener mucho sentido mostrar los datos porque ahí están, pero podría ser. Generalmente, si tenemos una visualización distinta a una tabla o a una matriz, sí tendría sentido. O sea, podemos hacerlo de manera vertical u horizontal. Siempre que se haga de una forma, va a tenerse la otra forma. O sea, si la mostramos de manera horizontal, la vamos a poder mostrar luego de manera vertical. Estos iconos se adecuan al comportamiento del contexto de ese momento. También podemos exportar los datos. Los datos se exportan en un archivo plano, CSV. Estos archivos planos se exportan de la data que está en ese momento trabajándose en esa visualización. O sea, agarran el esquema de la visualización y lo podemos exportar en un archivo plano. En cuanto a filtros y jerarquías, los filtros normalmente vienen como parte de un proceso. Hay filtros del objeto visual, o sea, del objeto que está activa, podemos crearle un filtro. Hay filtros básicos, filtros avanzados, filtros de top, que en algún momento seguramente lo hemos mostrado y ahora vamos a tener oportunidad de volverlo a hacer. Lo importante es que cuando uno maneja el objeto visual, el filtro puede hacer que ya no sea necesario la segmentación, ¿no? La segmentación que tenemos con la visualización de segmentación de datos. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de hacer filtros en una página. Y entonces, estando en la página, nosotros podemos activar un filtro y ponerle lo que deseamos, y eso funciona para todas las visualizaciones. Cuando uno aplica un filtro básico, por ejemplo, aquí están viendo que se ha aplicado mostrar solo África y Oceanía, entonces todas las visualizaciones mostrarían solo el contenido de África y Oceanía. O sea, se adecuan como si nosotros tuviésemos aquí una visualización de filtro. Y podemos hacerlo eso para toda la página, sí. En algunos casos podríamos requerir, de repente tenemos más de una página, y para no estar colocando el filtro en cada una de ellas, podemos crear un filtro de todas las páginas que se encuentra dentro de la opción de filtros, y estos filtros de toda la página funcionan como su nombre lo dice, para todas las páginas, y ya no necesitamos hacer la segmentación.
Esto evidentemente no siempre se requiere, pero tenemos varias posibilidades y podemos usar cualquiera de ellas para poder presentar los trabajos. Otro detalle que es importante es explotar con estos iconos que estoy mostrando aquí, que de alguna manera son muy útiles, sobre todo en matrices o en algunas visualizaciones para el efecto de explorar en profundidad. Y entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic, y si nosotros tenemos un árbol, una matriz, podemos hacer al siguiente nivel de jerarquía o podemos expander con este esquema de trabajo, es decir, sin que se pierda el padre y luego aparezcan los hijos. O sea, esa forma de presentar la jerarquía es muy importante, sobre todo si vamos a manejar matrices. Así que vamos a tratar de poner todo esto en una aplicación de información para recursos humanos. Este tema es muy interesante porque vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis, por ejemplo, por empleado. Vamos a tener posibilidad de contar el total de empleados, sacar promedios de edad, sueldo, desempeño, mirar los costos totales por sueldos, la relación sueldos con edad. Podemos mirar el desempeño que tienen en el recurso humano cuando buscamos valores máximos, mínimos por jefe. En fin, podemos hacer todo esto. Claro, va a depender de cuántas páginas y cuántas visualizaciones usemos. Podemos usar categorías por departamento, sexo, edad, sueldo, desempeño. Y aquí hay algunas ideas que nos pueden dar el trabajo que nos cuenta ahora. Así que vamos a irlo viendo conforme vayamos desarrollando. Vamos a ir aplicándolo esto en nuestra herramienta. Vamos a empezar entonces nuestro trabajo el día de hoy. A ver, vamos a cargar. Muy bien, entonces nos vamos aquí. En el transcurso de estos videos, como ven, ha cambiado la presentación de Power BI porque ha habido una actualización. Eso ha sido a fines de octubre, a fines de estos días nada más. Estamos hablando hoy, 22 de octubre, creo que ha sido el 16 de octubre el último cambio. Así que podemos directamente aquí hacer la importación o simplemente lo ignoramos y nos vamos a hacer directamente lo que tenemos. Vamos a ver de dónde vamos a sacar la información para el trabajo de hoy. Tenemos archivos planos, CSV, son archivos planos, así que tenemos que irnos a nuestra Power BI y vamos a probar otro origen, ¿no? Podríamos hacerlo directamente aquí, pero ya que tenemos esta presentación, que es lo mismo que cuando nosotros hacíamos aquí otros más, ¿no? Así que aquí está texto o archivos planos, escogemos de una vez eso y vamos a jalar la información. Aquí nos va a permitir también trabajar el Power Query, porque lo vamos a necesitar probablemente para hacer algunas transformaciones. Muy bien, entonces vamos a buscar los archivos que hemos visto. A ver, me permiten. Acá estamos. Muy bien, jalamos la tabla empleados primero. Ya está todo bien. Ahí está el nombre del empleado. Luego lo cambiamos. Ya cargamos el primer archivo. Muy bien, ya tenemos los datos aquí en la tabla empleados. Nuevamente nos vamos a inicio y vamos a obtener la tabla evaluación, donde está el puntaje de evaluación de los empleados. Vemos que todo está bien, cargamos. Ya está. Y finalmente vamos a obtener los datos de la tabla sueldo. Perfecto, no tenemos ningún problema.
Vamos a irnos al Power Query, pero para ponerlo esto en castellano y de repente cambiar los nombres de las tablas, de las consultas. Así que nos vamos al Power Query. Ahí está el editor del Power Query. Primero vamos a cambiar las consultas, ¿ok? O sea, que no se llame tabla empleado, sino empleado nada más. Que no se llame tabla de evaluación, sino evaluación. Que no se llame tabla sueldo, sino sueldo. Esto es para poder practicar lo que hemos aprendido ya anteriormente. Y bueno, nos vamos aquí a empleados y le ponemos todo en castellano, ¿no? Acá hay algo interesante, miren, el sexo, ¿no? Está en inglés, ¿no? Mujer, hombre, entonces vamos a cambiarlo, ¿ok? Entonces le decimos aquí, botón derecho, reemplazar, reemplazar. Entonces vamos a reemplazar female por mujer. Aceptamos, ya está. Y vamos a reemplazar male por hombre. Listo. Aceptamos. Ya ahí está. Lo tenemos ya cambiado. Ahora sí, nos vamos aquí y cambiamos los títulos. Número empleado. Nombre del empleado. Estado. Esta es fecha de nacimiento. FECNAC. Sexo. Está. Acá ponemos departamento. Este es, a ver, departamento. Ya, esta es la posición, o sea, área. Vamos a ponerle el área. No, entonces sería el cargo, ¿verdad? El cargo y el nombre del gerente, ¿no? Gerente. Y listo, ya lo tenemos cambiado. Nos vamos a la evaluación, acá número empleado. Notarán ustedes que yo no estoy usando tilde, es mejor no usarlo. Él es puntaje, puntaje. Vamos poniéndolo para ponerlo en castellano todo. Nos vamos a sueldo. Acá número empleado. Y bueno, sueldo. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos ahí puntaje. Acá. Listo. Perfecto. Una vez que está todo esto, cerramos, aplicamos y ya estamos para trabajar nuestras visualizaciones. Acá hay un detalle que quiero ir ya explicando. Nosotros estamos entrando a un proceso donde tenemos que usar medidas que usan el lenguaje DAX. Y cuando ponemos las medidas, si bien es cierto, las medidas están todas acá, ubicadas. Las medidas no forman parte de una tabla, pero están relacionadas. Entonces, si yo creo una medida en esta parte, nueva medida, la medida se va a crear en empleados, ¿no? En el rubro, en la ubicación acá, ¿no? Y recuerdan, aparece como una calculadora. Pero no siempre se requiere, porque miren, por ejemplo, en empleados, ¿no? Yo no tengo aquí, por ejemplo, la edad, y por allí hemos leído la posibilidad de hacer esto, ¿no? Promedio de edad, por ahí hemos visto, ¿recuerdan? Promedio de edad. Entonces, si vamos a requerir eso, es mucho mejor que lo hagamos pues con el trabajo, digamos, con las medidas, ¿ok? Y entonces, no, se me fue. Vamos aquí y le decimos la edad no la tengo, ¿ok? No la tengo. Entonces quiero que observen algo, ¿ya? Nueva columna. Entonces yo le pongo la edad y le digo la edad es igual al año de hoy, ¿no? Tengo que calcularlo. Hay otra forma de calcularlo, pero puedo poner el año de hoy, ¿no? ¿Sí? El año de hoy menos, now tiene sus
no tiene parámetros, menos el año en que nació, que es la fecha de nacimiento del empleado, ¿cierto? Cerramos. Y entonces calculamos la edad de las personas. ¿Listo? Si se dan cuenta, como la edad es un cálculo, se muestra así, como la ven aquí. Pero las medidas aparecen como una calculadora, ¿recuerdan? Por ejemplo, este es un campo numérico, ¿no? Y el campo numérico inmediatamente me lo señala con este signo. Y el sueldo, por ejemplo, es la tabla, ¿cierto? Y acá lo que yo he calculado, en este caso, es la edad, ¿ya? Pero las medidas se ubican, es mejor ubicarlas todas ordenadas. Si, por ejemplo, fuéramos a trabajar ventas, medidas de ventas, costos, medidas de costo, ¿no? Esto, conforme vayamos avanzando, vamos a irlo perfeccionando, pero para ya ir creando un poco el escenario de trabajo, ustedes pueden hacer esto como esto es una consulta, ¿no? Entonces nos vamos a inicio y yo le digo consulta en blanco. La máquina me crea la consulta, pero no para usarlo, o sea, no vamos a crear una tabla aquí. Así que vamos a ponerle aquí el nombre medidas, porque o sea, todas las medidas van a aparecer aquí. Y luego cierro y aplico. No, solamente es para tener un orden en el trabajo. Entonces todas las medidas que yo haga las voy a hacer aquí. Así que están todas ordenaditas ahí. ¿Ya? Entonces, para ir un poco viendo el requerimiento, ¿no? Nos dice aquí total de empleados. Hay medidas implícitas, como ya lo hemos explicado, ¿cierto? Pero vamos a obligar aquí, a obligarnos a nosotros mismos a crear algunas medidas que las vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos empleados son? Entonces yo me ubico aquí en medidas, le digo nueva medida y le digo, por ejemplo, total de empleados. Y le digo, cuéntame. Ya estoy usando una función DAX, un lenguaje DAX aquí. Cuéntame cuántos empleados hay. Yo sé que el empleado, por ejemplo, está aquí. Número de empleados sería mucho más factible que lo haga. Y ya tengo mi primera medida. Pero antes solamente para mostrar, aquí está, ¿ven? Ya. Ahora, primero vamos a ver nuestra relación, nuestro modelamiento, que seguramente está ya hecho. Las medidas aparecen aquí, eso no lo necesitamos, eso es un artificio. Está relacionado por el número del empleado. ¿Ok? No necesitamos hacer nada extraordinario para poder trabajar. Así que funciona muy bien lo que estamos haciendo en cuanto a medida. Ya tenemos nuestra primera medida, ya la hemos calculado en el total de empleados. Por aquí también necesitamos el total de empleados por sexo, total de empleados por departamentos, así que si ya tenemos la medida, lo otro lo hacemos a nivel de filtro de contexto, ¿no? Nos piden el mapa, perfecto, mejorar los fondos, cuál es el departamento con menos número de trabajadores, pero aquí tenemos una estadística, ¿ven? Promedios de edad, sueldo y desempeño, así que vamos a calcular eso, promedios de edad, así que nos vamos aquí, medida, nueva medida. Entonces ponemos promedio de edad es igual a average, que es la función que nos da el promedio de la edad. Qué bien que hayamos sacado los años, ¿no? Los años, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí lo hicimos en la tabla de empleados. No, edad puse, ¿no? Edad, correcto, ya está, el promedio de la edad y ya tengo otra medida, ¿ya? Y las medidas se van aquí, así que esto ya lo podemos eliminar porque no nos sirve, solo fue algo representativo ahí, de tal manera que ahí estamos ordenándonos, ¿ven? Ya está ordenado y se ordena alfabéticamente también. ¿Qué más tenemos? Necesidad de tener el promedio de sueldo, entonces nos vamos a medida, nueva medida y ponemos promedio de sueldo. Esto es igual a average
del sueldo, y ya sabemos que el sueldo se encuentra en la tabla sueldo. Entonces, aquí está, sueldo. Cerramos, enter o le damos clic aquí. Ya tenemos el promedio de sueldo. El promedio de rendimiento lo tenemos en la evaluación. ¿Ok? Aquí está, como puntaje, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la medida, nueva medida. Promedio de rendimiento. Hacemos un promedio del rendimiento, en este caso, del puntaje. Ya está. Correcto, ya tenemos ahí nuestras medidas. ¿Ven? Estamos creando todas las medidas. Miren cómo se forman ordenadamente allí. Siempre un trabajo completo. Ya está. Conteo. Costos totales por sueldos, ¿no? O sea, cuánto hemos pagado en total de sueldo. Podemos hacerlo, total de sueldos. ¿Qué más? Máximo, mínimo, desempeño máximo, mínimo, ¿no? Por jefe. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces podemos agregar una nueva medida que diga total de sueldos, ¿no? Y aquí hacemos un zoom de los sueldos. Listo. Ya luego esto por el contexto mismo se va arreglando. Listo, total de sueldo. Bien, ¿qué más necesitamos? Si tenemos el máximo rendimiento, el mínimo rendimiento. Bueno, tenemos aquí en la evaluación tenemos el puntaje, así que vamos a coger una nueva medida y le decimos máximo puntaje, ¿no? Y le decimos max de puntaje alcanzado. Cerramos entonces, ya está, y ponemos así como hemos puesto máximo puntaje, vamos máximo mínimo puntaje, ¿no? Nueva medida, mínimo puntaje es igual al min del puntaje. Listo. Ok. Máximo puntaje, mínimo puntaje. ¿Ven? Ya tenemos todas las medidas listas. Ahora sí, vamos a hacer nuestro trabajo con las sugerencias que ya teníamos previsto hacer acá. Podemos poner categorías, ¿ya? Desempeño máximo y mínimo, y también desempeño por jefe. Bueno, vamos a usar las tarjetas para el total empleados, y por qué no, podemos hacerlo para diferentes cosas. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a la visualización, vamos a crear nuestra primera tarjeta, ¿ok? Y allí vamos a poner el total empleados. Acá está. Ahí aparece el total empleados, son 194 empleados. ¿Ok? Rápidamente ponemos la otra tarjeta y aquí me interesa el promedio de la edad. Promedio de la edad. Lo ponemos y tenemos el promedio de edad de todos los empleados. Ahí estamos agarrando todos los empleados. Tenemos otra tarjeta más y tenemos el promedio de sueldo. Listo. Y una tarjeta más para poner el promedio del rendimiento. Ahí está. Perfecto. Ahora sí nos ubicamos bonito aquí para poder trabajar. Dejarlo de alguna manera ordenado. Y ya tenemos aquí las 4 tarjetas. Vamos a ponerle fondo a esto para poder darle un formato. Aquí ya saben que en esta brochita tenemos la posibilidad de ponerle formato. Ok, bien, entonces un fondo, le voy a poner un fondo azul, lo que implica que las etiquetas de datos estén en color blanco y obviamente también las etiquetas de la categoría para que aparezca, ¿no? Si no, no se ve allí. Ya está.
Ya tenemos una tarjeta. La otra tarjeta la hacemos con un fondo de otro color. Vamos a buscar un color personalizado aquí. Ahí está. Nos vamos aquí, creamos otro fondo. Y el promedio de rendimiento, buscamos otro color. Puede ser este. Ok. ¿Ven? Ya tenemos aquí las etiquetas, con eso informamos rápidamente. Pero si se dieron cuenta, nos piden un gráfico de niños para visualización del total empleados por sexo. Entonces, nuestro gráfico de anillos es este, ¿correcto? Y aquí nos interesa poner el sexo, ¿cierto? En la leyenda, hombre, mujer, y en los valores jalamos esto. Ustedes van a ver que inmediatamente la máquina con el Power BI lo que hace es ponerme el filtro del contexto. Es como si yo le dijera el total de empleados sexo hombre 86, el total de empleados sexo mujeres 108, ¿no? ¿Cierto? Entonces si nosotros sumamos 108 más 86, tenemos el total de 194. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que ya está de más que pongamos probablemente el número. Si queremos podemos poner el número, pero podemos, a ver, ¿qué nos piden aquí? Total. Entonces debemos dejar el número, no el porcentaje, aunque podríamos dejarlo ahí, no afecta. Ubicamos probablemente la leyenda en otro lado, ¿no? En la parte inferior, centro inferior, ahí está mejor. Podemos incluso darle un pequeño formato al título. Por ejemplo, noten ustedes que el título está con un color. Vamos a ponerle, acá podemos ponerle otro color, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer ahorita. Ya está, vamos a colocar acá azul, y está en el centro, y de repente cambiarle el tamaño. Y ven, una cosa interesante, podemos ponerle un borde, si queremos, y a este borde podemos ponerle sombra. Ahí, listo. Sí, porque si estamos mostrando aquí toda tarjeta, sería bueno mirarlo esto a nivel de cuadro. Ya está. Bueno, podemos hacer que también estas etiquetas sean un poquito más grandes, ¿no? Para poder mostrar el valor, y quizá la fuente un poco más oscura para que se visualice mucho mejor, ¿no? Ya está. Decíamos que aquí tenemos otro requerimiento, un gráfico de barras para poner el total de empleados por departamento, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico apropiado, sería este, y como nos piden por departamento, el departamento vendría a ser nuestro eje, y acá podríamos poner el total de empleados en los valores. Interesante, ¿verdad? Y entonces acá total de empleados por departamento, y obviamente activamos las etiquetas para que aparezcan cuántos empleados tenemos por departamento. Creo que podemos quitar este título del departamento en el eje X. Nos vamos acá y le decimos que no le ponga el título, ¿no? Y también en el eje Y, porque ya está el título diciéndonos arriba que se trata del total de empleados por departamento, así que solamente hay que buscar la forma de quitarle el título acá. Ok, y ahí tenemos algo, y podemos incluso, ¿por qué no?, darle un borde. Ya quitamos los ejes, ya que estamos poniendo borde y sombra, y ya tenemos el resultado. ¿Ve?
Ok, total empleados por departamento. Podemos hacer que esto vaya al centro y para guardar un poco el mismo contexto, pues que vaya en el centro. Ya. Azul. Y en el centro. Y obviamente un poquito más grande, ¿no? 2 puntos más, creo que es bastante. Listo, miren. Interesante. ¿Cuántos empleados hay por departamento? En producción tenemos 73, en información y tecnología 40, en oficinas administrativas 35, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nos piden más? Acá nos piden un mapa para poner los empleados por estado, ¿ok? Entonces vamos a jalar nuestro mapa, lo ubicamos aquí, y ya con esto cubrimos prácticamente toda la pantalla. Lo podemos bajar un poquito para mirarlo mejor. Ok, entonces como nos piden por estado, el estado tiene que ser la ubicación, así que nos vamos aquí y jalamos estado. Y en la leyenda también deberíamos poner el estado, pues, ¿no? Porque queremos que aparezca lo más claro posible y en diferente color. Así que a propósito ponemos la leyenda también. Vamos a minimizar acá. Estamos en empleado. Nuevamente el estado. Y en valor, en tamaño, sí ponemos el total de empleados, ¿no? O sea, ¿cuántos empleados hay? No estamos todavía totalizando sueldos, porque eso es total de empleados, total de empleados. Así que eso es lo que vamos a buscar. Entonces nos vamos a medidas, jalamos el total de empleados. ¿Ok? Y ya está. ¿Ven? A esto también le damos un fondo, un borde con una sombra. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos aquí construido y ahora vamos a explicar rápidamente esto del enfoque. Por ejemplo, yo quiero que esto se visualice, entonces aparece estos cuadritos que ven aquí, ven, modo enfoque, modo enfoque. Si nos ubicamos acá también, modo enfoque. Entonces yo quiero ver el mapa, solamente le clico aquí y ya estoy mirando el mapa en todo mi escenario. ¿Se dan cuenta? Quiero regresar, vuelvo al informe y no pasa nada, ¿no? Si quiero hacerlo aquí, lo mismo, hago esto, estoy mirando solo esto. Ahora, ¿qué es lo importante? Que aquí aparece este botoncito donde está varias opciones. Por ejemplo, mostrar como tabla. Mostramos la tabla que corresponde a esta visualización. La podemos mirar allí o, ¿ven? Ya cambió el icono o lo ponemos así. Claro, podríamos volver al informe y mirar, por ejemplo, lo del mapa, ¿no? En el mapa pareciera que hay un montón de información ahí, pero si ustedes hacen esto y le dicen muéstrame como tabla, verán que la cosa es sencilla. Es dos columnas, ¿no? Donde está el estado con su correspondiente número de empleados por estado, porque esto es lo que dice la burbuja aquí. ¿Ok? Y podemos poner los datos verticalmente y ahí podemos estarlos visualizando, ¿no? Y lo que les decía también en que podemos estar, por ejemplo, en este gráfico de aquí, mirar el enfoque y a lo mejor queremos exportar los datos. Entonces cuando uno hace exportar, la máquina te dice dónde. Yo le voy a decir aquí, total empleados por departamento, es un archivo plano, guardar. Y entonces la información que se baja de Power BI está en archivo plano. Esto sí es necesario, a veces se hace todo un trabajo y dice, oye, esta es la información que yo quiero, pero lo quiero en tabla. Porque hay la posibilidad de que hay gente que quiere manejar esto en tabla. Entonces se van acá y lo bajan, ¿no? Pero cuando lo han bajado, lo tienen en este formato. Si yo lo cargo en este momento con Excel, es un archivo plano, entonces la máquina lo tiene como archivo plano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ir a
datos en este caso, ¿sí? Y decirle texto en columnas, ¿no? Entonces, ven ustedes que hay un delimitador que es la coma. Entonces, delimitado, siguiente, por coma, quitamos tabulación, le damos siguiente, finalizar, ¿no? Y veamos, bueno, disculpen, me faltó marcar acá, ¿no? Yo tengo que marcar, pues, ¿no? Tengo que marcar a todo lo que yo quiero convertir. Ya lo hice arriba, bueno, tendría que haber marcado acá, disculpen. Entonces, texto en columnas, delimitado, siguiente, coma, siguiente, finalizar, ¿no? Y ahora sí lo tengo ya como una tabla de Excel. Pero claro, si yo voy a grabarlo, tengo que guardar como, examinar y cambiarlo, pues, ¿no? Ponerlo como libro de Excel. Y ya está, ¿no? Y ya lo tengo convertido, ¿no? Me voy a salir de acá para que ustedes puedan observar y ya tengo el archivo plano y el archivo en Excel. ¿Se dan cuenta? O sea, no es nada del otro mundo. O sea que está bien que se pueda exportar en archivo plano porque eso consume mucho menos espacio, pero definitivamente podemos convertirlo luego al formato que querramos. Muy bien, entonces, se han dado cuenta, ya tenemos rápidamente cubierto esto de los enfoques. Bien, para poder ver lo de los filtros lo vamos a ver cuando ya tengamos más de una página. Vamos a ir a una siguiente página. Hemos ya puesto algunas medidas y hay que aprovecharlas, pues, ¿no? Porque acá nos están pidiendo mejorar los fondos, ya bueno, eso ya lo hicimos. ¿Cuál es el departamento cuyos trabajadores tienen un menor número, ¿no? ¿Cuál es el departamento? Bueno, vamos a poder poner el departamento y luego vemos pues el número de trabajadores, hombres, ¿ok? Entonces nos vamos aquí, por ejemplo, vamos a jalar una tabla y en esa tabla voy a poner el departamento y ojo, voy a poner el total de empleados, ¿no? Obviamente ahí está el total de empleados entre hombres y mujeres, pero como tenemos la posibilidad de arreglar algo aquí, observen, yo voy a entrar aquí a esta tabla y en esta tabla voy a trabajar un filtro, ¿ok? Ven, aquí tengo el departamento, acá tengo el total de empleados y el filtro que voy a crear es por el sexo, así que voy a jalar el sexo acá y voy a decir solo hombres, ¿ven? Porque ha estado así, ¿verdad? 86 hombres, 108 mujeres, ¿no? Pero yo voy a decir solo hombres y se acabó el asunto. Entonces solo debo cambiar los títulos. Entonces ya tengo esto configurado, miren qué fácil es. Pongo aquí y entonces en los encabezados de columna voy a hacer, para que esto no cambie, bueno, el color de la fuente lo puedo poner en azul para que se vea mejor. Ya está. De repente una letra más oscurita, ya estamos ahí. Y en lugar de total empleado, porque obviamente el encabezado de columna dice total empleado porque así está, yo puedo ir aquí, ¿no? Y aquí cambiarle el nombre, ¿no? Digo total hombres, total, o empleados hombres, empleados hombres. Listo. Agrandamos un poquito para que se vea mejor. Cambiamos el formato también de los valores. Vamos un poco más grande, 12 puntos. Ya está, ¿no? Y tenemos algo bastante interesante. El que no se vea muy pequeño, ¿no? Y ya está. Y para que esto no cambie, si quisiéramos hacer algún filtro, siempre les aconsejo que vayan a los encabezados de columna y le digan pues que el ancho no esté activo para cambiarlo, ¿no? Que quede siempre ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y cumplimos esto, ¿no?
menor número, bueno, el departamento cuyos trabajadores tienen menor número de trabajadores, hombres, correcto. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Ordenar esto. Puedo ordenar de mayor a menor, y entonces yo digo rápidamente que aquí ejecutivo, las oficinas ejecutivas tienen menos hombres, ¿no? 7 y 9 y software engineer, ingeniería de software también. Listo, ya está, miren, qué rápido. Ahora, por ejemplo, me piden a mí acá departamento cuyos trabajadores tienen el promedio de sueldo más alto, ¿no? El promedio. Yo puedo hacer simplemente un max, ¿no? Pero podemos tener aquí cuál es el departamento cuyos trabajadores tienen el promedio de sueldo más alto. Entonces nos piden trabajadores. Entonces tenemos que poner a todos los trabajadores, ya, y lo ordenamos. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos el nombre del empleado. Vamos a jalar una tabla. El nombre del empleado. Ok, y su sueldo. Pero estamos hablando del total de sueldo. ¿Ya? Obviamente este monto que ven aquí es el total de todos los sueldos. ¿Ya? De todos los sueldos, ¿correcto? Que no es lo mismo aquí el promedio. El promedio de sueldo es 74.720. Acá estamos hablando del total. Total. Y como ven aquí, promedio de sueldo más alto. Entonces, en lugar de total, tendríamos que haber jalado, vamos a ver, el promedio. Pero no tiene mucho sentido porque el empleado tiene un sueldo. Entonces yo debería simplemente colocar el sueldo del empleado, porque no necesito, en el empleado está ese valor, ¿no? Este es el sueldo, ¿no? Y hablar de promedio de sueldo del empleado no tiene sentido, porque tiene un empleado gana siempre lo mismo, ¿no? Bien, salvo que tengamos pues un pago por cada mes, ¿no? Esa es otra cosa, pero en este caso no lo tenemos. Así que aquí copiamos el formato, miren, para no tener que volverlo a pensar esto, y copiamos. ¿Y ven? Y rápidamente la máquina nos ayuda y ya está, ¿no? Y ponemos aquí todos los empleados. Ok, no se van a visualizar todos porque obviamente lo ordenamos. Podemos ordenarlo de menor a mayor, ¿no? Aquí se van a 26.000 y así, y ya está, ¿no? Podríamos incluso, si queremos, ¿no? En este sueldo lo marcamos y le decimos sepáralo con signo, con coma, ¿no? Entonces ya tenemos 26.000, 27.000. Este es obviamente el total de los sueldos que él gana, ¿no? Porque tenemos aquí que nos están dando el total de los sueldos, no nos están dando sueldo por mes. No tenemos aquí el sueldo por mes, ¿no? Y no hay una relación con fechas acá, porque definitivamente el campo que colinda o que une estas tablas es a través del número del empleado, ¿no? Aquí tenemos el nombre del empleado y su sueldo, nada más. No dice si este es mensual o no lo es, ¿no? Si fuera así, entonces tuviéramos esta tabla varias veces el empleado con diferentes sueldos, que eso es otra cosa, ¿no? Pero no lo es en este ejemplo. Muy bien, ya tenemos aquí. ¿Qué más? Nos piden saber, por ejemplo, el estado o provincia que contiene el menor promedio de sueldos. Esa es otra cosa. Estado o provincia, ¿no? Entonces podríamos ir al estado. Hacemos una tabla también. Ya está. El estado. Que tiene el menor promedio de sueldos. Muy bien, ubicamos aquí. Estado. Y aquí sí nos vamos con la medida promedio de sueldos. Ok, copiamos el formato. Y aquí tenemos
por estado los promedios. Por ejemplo, acá no tiene mucho sentido este total porque no se debe sumar, así que nos vamos aquí y en el total lo desactivamos. Ok, promedio de sueldos. Ya está. Ven, por estado. Y podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y ahí tenemos también información de por estado. ¿Ok? Luego ponemos algunos filtros más. Estado o provincia que cuenta con mayor número de mujeres. Listo. Entonces, jalamos nuestra tablita. Estado y sexo. ¿Cierto? Está bien, pero por sexo. Entonces, total empleados. Acá está total empleados. Y ya saben que podíamos agarrar y poner en el filtro el sexo. ¿De acuerdo? Entonces jalamos aquí y le decimos mujeres. Ok, y ahí lo tenemos. Entonces copiamos el formato, perdón, y ahí lo tenemos. Lo que nos han solicitado es saber por estado. Lo podemos poner acá a un costado porque igualito lo vamos a necesitar. Ok, acá. Total empleados, no son empleados total, sino mujeres, porque se supone que los otros estados no tienen mujeres, por eso es que no aparecen ahí. Y entonces aquí, ¿qué ponemos? Cambiamos el nombre empleados mujeres. Podemos ordenar de menor a mayor y rápidamente vemos que el estado de Texas tiene más empleadas mujeres, ¿no? ¿Ven? Ya tenemos bastante información ahí. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ya está. Eso es todo lo que nos han pedido. Entonces podemos ir agregando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos sacar el sueldo por años, ¿ok? Pero podemos hacer esto, miren, además de esto podemos poner algunas etiquetas que vayan aquí acorde a lo que vamos presentando. ¿Qué les parece? Ordenamos bonito. Ya estamos. Una etiqueta aquí, por ejemplo, que nos diga esto, ¿no? El máximo puntaje obtenido en el rendimiento. Máximo puntaje. Le podemos poner un color, siempre buscando la forma de hacerlo más interesante, ¿no? De lo que se puede estar observando ahí. Máximo puntaje o el color muy fuerte. Bueno, en gustos, aquí es un poco complicado el asunto, ¿no? A ver, habíamos puesto el fondo, ¿no? Vamos a cambiarle, un color mucho más suave. Ok, más agradable a la vista. El máximo puntaje de rendimiento, obviamente, y si tenemos el máximo puntaje, pues hay que poner ahí otra tarjeta que nos dé el mínimo puntaje. El máximo fue 9.93, el mínimo mismo fondo, pero esta oportunidad los ponemos con marco, ¿no? Para que pueda mirarse con borde en ambos casos. Ok, muy bien. Ya está, promedio de sueldos, empleados hombre, en fin, podemos tener mucha información ahí. Y ahora podríamos poner cuánto se ha pagado por año, por edad, ¿no? ¿Quiénes ganan más, por ejemplo, ¿no? Sería interesante verlo eso. A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a achicarlo esto un poquito para que pueda... Podemos usar otra página, pero
para no abusar y luego mirar otras cosas que queremos explicar, lo ponemos aquí. Ya estamos. Listo. Aquí vamos a poner este tipo de gráfico para poner los años, la edad, ya, la edad en el eje, y en los valores podemos poner los sueldos. ¿Está bien? A ver, total de sueldos. Okay, vamos a poner total de sueldos. Para que no se vea tan separado esto, podemos decirle que en la configuración, obviamente, a ver, bueno, de hecho vamos a necesitar las etiquetas, pero queremos que sea las unidades. A ver, espérense, posiciones, mostrar unidades, no. Ok. En general, vamos a ver que tenemos en el eje X, Y, perdón, en el eje Y, decimos que sea categórico. Ok, ahí está mejor, ¿eh? Entonces se ve todos los sueldos por edad, ¿no? Quiere decir que los que más ganan son los que tienen 56 años en esta empresa, en este negocio, ¿ya? Y los que menos ganan son los que tienen 68 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, rapidito tenemos una información muy interesante ahí. Entonces hemos usado todo ya, todas las medidas y ya está, ¿no? Acá. Entonces vamos a ubicarnos acá para que quede mejor. Ya tenemos aquí información. Perfecto. Ahora vamos a explicar, ya vimos lo de los filtros, que lo hemos hecho por visualización. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si queremos hacer un filtro por la página? ¿Ya? Miren, ojo, por la página. Si ustedes miran acá, hay un filtro de esta página, porque si yo estoy aquí, será filtro, y acá abajo será otra cosa, filtro de esta visualización. Si yo estoy aquí, serán filtros de esa página, de esta página, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner como filtro el estado, ¿ya? El estado. Y entonces te digo, solo quiero que me muestres California y Texas. Ustedes ven que automáticamente todo lo que ven aquí se cambió para informarnos referente a Texas y a California. Entonces, claro, a diferencia, quiere decir que en Texas, en el departamento de producción hay 22 hombres, ¿no? Que en Texas el promedio de sueldo es 65,000. Que en Texas y California, ¿por qué es Texas y California? Porque si yo elimino aquí Texas, me estará dando la información solo de California. ¿Quiénes son los empleados de solamente California? ¿Cuál es el máximo puntaje de solo California? ¿Se dan cuenta? Las edades y lo cuánto ganan la gente que tiene 52 años en California. Si yo marco Texas, por ejemplo, y elimino California, entonces la información que aparece aquí es exclusivamente de Texas. ¿Se dan cuenta? Este filtro funciona automáticamente para todo. Claro, alguien podría decir, yo podría haber puesto un segmentador, ¿cierto? Y ponerle como segmentador el estado. También podríamos hacerlo así. Claro que sí. Entonces, para eso sirven los filtros, ¿no?
Entonces yo puedo eliminar este filtro y no pasa nada, todo vuelve a estado normal. ¿De acuerdo? Supongamos que el filtro fue, quiero que sea el gerente, y entonces yo le digo de este gerente quiénes son sus empleados. Este es el gerente de Software Engineer, este es el máximo puntaje, el mínimo puntaje. Tienes empleados de 41 años, de 33 años, de 37, aquí está la gente, los empleados, ¿cierto? Este gerente trabaja en 3 estados, ¿no? Pero acá en el estado de California y de Texas sí hay mujeres, en cambio en el otro estado, Massachusetts, no tiene mujeres. Y así, ¿no? Ese es un filtro de página, ¿ok? Ahora voy a cerrar esto, quitarlo, y voy a crear el filtro de todas las páginas. Lo puedo hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí vamos a jalar el estado, ¿ya? Sí, el estado. Aquí. No en esta página, sino de todas las páginas. Miren lo que va a ocurrir. Yo le digo solo California. Claro, el mapa me muestra solo California. Esta es la información de solo California. Todo esto es de solo California. Cuando me vaya a la página 2, solo me presenta California. ¿Ya? Entonces, a esto nos referimos con los filtros de varias páginas. ¿Cuándo se va a usar? ¿Se dan cuenta? Esto va a depender mucho de la propia necesidad que se tenga en el trabajo. Cierro y todo vuelve a su estado normal. Entonces ya hemos logrado crear las medidas, hemos podido ver cómo funciona el orden en que se trabajan las medidas y hemos mirado y hemos relacionado los filtros, el enfoque y la exportación. Entonces dejamos la parte de marcadores para el siguiente video. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta entonces.